Hola, buenas tardes a todos. Soy José Cuenca y vamos a hacer el siguiente examen. Selectividad física de Castilla y León del año 2019. Examen de junio, opción B. Leemos el primer ejercicio. Un satélite artificial de 1.500 kilogramos describe una órbita circular de 6.500 kilómetros de radio alrededor de la Tierra. A. Calcule la velocidad, el periodo y la energía mecánica del satélite. Bueno, lo primero que hago es deducir la expresión que nos da la velocidad orbital. Podríamos ponerla directamente, esta de aquí, pero creo que es mejor deducirla. ¿Cómo? Igualando la fuerza de atracción gravitatoria entre la Tierra y el satélite con la fuerza centrípeta que sufre el satélite. Estas son las dos expresiones: fuerza gravitatoria, fuerza centrípeta, despejamos la velocidad. Sustituimos, puesto que lo conocemos todo, y obtenemos un valor de 7.833,5 metros por segundo. Los datos de la constante de gravitación, la masa de la Tierra, nos la dan al final del ejercicio. Una tabla con una serie de datos. Entre ellos están estos dos: la constante de gravitación y la masa de la Tierra. Bueno, si suponemos que la órbita es circular, la velocidad sería igual a 2πr partido t. Longitud de la circunferencia y tiempo que tarda en girar alrededor de la Tierra. Despejamos el periodo, sustituimos, calculamos y obtenemos 5.213,6 segundos. La energía mecánica sabéis que es menos g por el producto de las dos masas dividido el doble de la distancia que las separa. También podríamos haberlo deducido sumando solamente la energía potencial y la energía cinética. Conocemos todos los valores, sustituimos y como siempre un valor negativo. Menos 4,6 por 10 elevado a 10 julio. Bueno, el apartado B. Determine la velocidad de escape para el satélite desde esa órbita. También conocéis esta ecuación. V es igual a la raíz cuadrada de 2gm partido r. Pero también podemos deducirla. La energía potencial que tendrá el satélite en la órbita más la energía cinética que tendremos que suministrarle, que tendrá que tener para escapar hasta el infinito, donde la energía mecánica total sería cero. Bueno, pues ponemos lo que vale la energía potencial, lo que vale la energía cinética e igualamos a cero. Despejamos la velocidad y obtenemos la ecuación que conocéis. De nuevo lo conocemos todo, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 11.078,3 metros por segundo. Esta es la velocidad que tiene que tener el satélite en esa altura para escapar a la atracción terrestre y llegar hasta el infinito, hasta una distancia infinita. Bien, podéis pausar el vídeo si queréis para leerlo con detenimiento y yo paso a hacer el segundo ejercicio. El enunciado es muy largo, por eso está hecho en una página entera, mientras que la resolución del ejercicio está en la página siguiente. Bueno, vamos leyendo el apartado y vamos bajando para leer la resolución. Apartado A. Dos cargas puntuales Q1 de menos 2 microcoulombios y Q2 de menos 5 microcoulombios, recordar que son negativas las dos, se encuentran situadas sobre el eje X los puntos X1 igual a 0 metros y X2 igual a 1,6 metros respectivamente. Determine el punto o puntos en los que el campo eléctrico creado por ambas cargas es cero. Realice un esquema ilustrativo. Bien, pues pausamos a ver el esquema y la resolución del ejercicio. Este sería el esquema. Aquí tenemos el eje X, Q1 situado en el punto 0, Q2 situado en el punto 1,6. Y aquí habrá un punto donde los dos campos eléctricos se anulen. Evidentemente ese punto tiene que estar entre las dos cargas. Al ser las dos negativas, S1 irá hacia la izquierda, estará dirigido hacia la izquierda. Para determinarlo, recordar que suponemos que aquí hay una carga positiva. Suponemos, no es que haya ninguna. Suponemos que hay una carga positiva que sería atraída hacia la izquierda y atraída hacia la derecha por esta carga, también negativa. Si se tienen que anular, estos dos módulos tendrán que ser iguales. No puede estar a la izquierda, puesto que si estuviera a la izquierda, suponiendo que aquí hay una carga positiva, sería atraída por Q1 y sería atraída por Q2. Es decir, los dos campos eléctricos irían hacia la derecha y no se podrían anular. Al contrario, ocurriría si estuviera situado ese punto a la derecha de Q2. Como estas dos cargas son negativas, si suponemos que aquí hay una carga positiva, sería atraída hacia la izquierda por Q1 y hacia la izquierda por Q2. Es decir, los dos campos eléctricos irían hacia la izquierda y no se podrían anular. Bien, aquí lo que pongo es que la suma de los dos vectores tiene que ser cero y por lo tanto sus módulos tienen que ser iguales.
Estamos hablando de módulos y por eso aquí no pongo el valor de la carga, sino el valor absoluto de las cargas. Bien, ya conocéis que el valor absoluto del campo eléctrico es igual a K por el valor absoluto de la carga, bueno, valor absoluto del campo no, el módulo del campo. K por el valor absoluto de la carga dividido distancia al cuadrado. Tienen que ser iguales. Quito la K. Me quedaría esto de aquí. La distancia hasta la primera carga es X y hasta la segunda carga es 1,6 menos X. Elimino el 10 elevado a menos 6 y hago la raíz cuadrada. ¿Para qué? Para eliminar sobre todo este paréntesis elevado al cuadrado. Ese binomio al cuadrado. Y calculo X que resulta ser 0,62 metros. Evidentemente, si esta distancia es 1,8, tendrá que estar a la izquierda de la mitad de 0,8. 0,6 parece un resultado razonable. Pensar que esta carga Q1 es menor que Q2 en valor absoluto y por lo tanto el punto donde se anulan los campos eléctricos estará más cerca de Q1 que de Q2. Bien, leemos el apartado B. Una partícula con carga eléctrica Q entra en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme. Justifique razonadamente en qué condiciones la trayectoria es rectilínea y en cuáles es circular. Nos vamos a basar en el valor de la fuerza magnética. Recordad que es Q por V producto vectorial por B. El módulo de esta fuerza sería QVB seno de alfa. Si alfa vale 0 o 100 grados, o 0 o 180 grados, es decir, si la velocidad y el campo magnético tienen la misma dirección, la fuerza será 0 y por lo tanto la trayectoria de la partícula sería rectilínea y uniforme, y con velocidad uniforme. Si es 90 grados, seno de alfa valdrá 1 y la fuerza será o tomará el valor máximo. ¿Y qué dirección tendrá F? Pues será perpendicular a V y B, que forman 90 grados entre sí. De esa forma, la fuerza hace que la partícula gire realizando una trayectoria circular. ¿Pero qué ocurriría si el ángulo está entre 0 y 90 grados? Bueno, pues podríamos descomponer la velocidad en dos componentes. Una componente perpendicular al campo magnético, que giraría dando círculos, y una componente paralela al campo magnético que no sufriría alteración. La suma de esos dos efectos produce una trayectoria helicoidal, como aquí tenéis. Bueno, si queréis leerlo con más detenimiento, ya digo que podéis pausar el vídeo y hacerlo. Y vamos a subir para ver el apartado C. Lo leemos. Una espira de 20 centímetros de radio, o de radio 20 centímetros, que sería esta espira, se encuentra en el seno de un campo magnético uniforme. El campo es perpendicular al plano de la espira como se muestra en la figura. Esta X lo que está diciendo es que el campo va hacia adentro de la pantalla o hacia adentro del folio. Si el valor del campo magnético varía en el tiempo conforme a la gráfica dada, esta de aquí, fijaros que cambia de una forma uniforme, y por eso vamos a poder sustituir la derivada por un incremento, determina el valor de la fuerza electromotriz inducida en la espira y el sentido de giro de la corriente en t mayor que 0 segundos y menor que 4 milisegundos. Bueno, fijaros que está aumentando el campo magnético, es decir, que el flujo magnético hacia adentro de la pantalla iría aumentando. Por lo tanto, aquí se va a crear una corriente eléctrica que crea un campo magnético hacia afuera de la pantalla. Y teniendo en cuenta la regla de la mano derecha, el sentido de giro de la corriente tendría que ser este. De esta forma, el sacacorchos, el hipotético sacacorchos, saldría de la pantalla, que es lo que pretendemos, ¿de acuerdo? Campo magnético hacia afuera, corriente eléctrica en el sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos a calcular ahora el valor de la fuerza electromotriz. Apartado C. Bueno, sabéis que la fuerza electromotriz es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Pero como cambia de una forma uniforme el campo magnético, podemos sustituirlo por incremento. Ahora en vez de incremento de flujo, incremento de B por S por coseno de alfa. S y coseno de alfa permanecen constantes. Será por lo tanto incremento de B, que es 0,8, la superficie que es pi r cuadrado y coseno de 90 que es 1. Incremento de tiempo 4 milisegundos o lo que es lo mismo 0,004 segundos. Operamos y obtenemos un valor de menos 25,1 voltios.
Seguimos, hacemos el ejercicio número 3, que ya son bastante más cortos y fáciles. Un altavoz emite 70 vatios como un foco puntual. Calcule A. La intensidad del sonido a 15 metros del altavoz. Bueno, conocéis esta ecuación. La intensidad del sonido es igual a la potencia dividido por la superficie que rodea al foco a una distancia determinada. Será, por lo tanto, la superficie de una esfera, que es 4πr². Lo conocemos todo, despejamos y obtenemos un valor de 0,025 vatios partido metro cuadrado. B. ¿A qué distancia del altavoz el nivel de intensidad sonora es de 60 decibelios? Y me dan el valor de la intensidad física umbral y su cero. Bueno, esta es la ecuación que tenemos que utilizar. El nivel de intensidad sonora, beta, es igual a 10 logaritmo de I partido I sub 0. Esto vale 60, el 10 pasa dividiendo, la I no lo conocemos, I sub 0 me lo da, despejamos I, igual a 10 elevado a menos 6 vatios por metro cuadrado. Y ahora utilizamos la primera ecuación. Ya conocemos I y despejamos R. Y me da un valor de 2360,2 metros. Fijaros que la intensidad al principio era de 0,025 y ahora es de 10 elevado a menos 6, es decir, un valor mucho más pequeño. Por lo tanto, nos tendremos que encontrar mucho más lejos. Al principio era 15 metros y ahora es 2360 metros. Bien, seguimos. Ejercicio número 4. Este ejercicio cometió un error y os voy a indicar en qué consistía para que tengáis cuidado cuando leáis los enunciados. A. Se coloca un objeto a una distancia de una lente convergente igual a 2 veces su distancia focal. Trace un diagrama de rayos e indique a partir de él las características de la imagen, si es mayor o menor o igual, derecha o invertida, real o virtual. Bueno, aquí tenemos el esquema. Esta es la lente convergente, estos serían los focos, y el objeto lo situamos al doble de distancia de la lente que la distancia focal. Si esta es la distancia focal, o esta, al doble de distancia, aquí. Bueno, trazamos dos rayos como siempre. Yo siempre trazo dos rayos. Se pueden trazar infinitos y la mayoría de los profesores trazan tres rayos. El primero, paralelo al eje óptico y pasa por el foco. Segundo, pasa por el centro de la lente y no se desvía. El tercer rayo que utilizan muchos profesores es el que sale desde el objeto, pasa por este foco y al llegar aquí, paralelo. Como veis, se cruzaría en el mismo sitio. Pero si no lo hacéis de una forma muy fina, los tres rayos no se van a cruzar en un punto y por lo tanto va a quedar un poco chungo. Así que yo lo que considero mejor es trazar dos rayos que seguro que se van a cruzar en un punto. Bueno, ¿cómo es la imagen? Pues como veis es real, puesto que se cruzan los rayos, es invertida, puesto que está boca abajo, y es del mismo tamaño que el objeto. Esto la verdad es que es difícil que salga exactamente igual del mismo tamaño, pero bueno, recordar que cuando el objeto se encuentra al doble de distancia que la distancia focal de la lente, el objeto, la imagen y el objeto tienen el mismo tamaño, solamente que están invertidos. Y el apartado B, donde había cometido el error. Fijaros en el enunciado. Una lente divergente forma una imagen virtual y derecha de un objeto situado 12 centímetros delante de ella. Yo no sé por qué había supuesto que 12 centímetros delante de ella era la imagen. Una lente divergente forma una imagen virtual situado a 12 centímetros. Pero claro, lo que está situado no es la imagen, es el objeto. Lo cual está refrendado porque no pone situada, que sería la imagen, sino situado, porque es el objeto. Es decir, que lo que está a 12 centímetros delante es el objeto y no la imagen como yo había supuesto inicialmente. Si el aumento lateral es 0,3, determine la distancia focal de la lente y efectúe el diagrama de rayos correspondiente. Este es el diagrama de rayos, pero primero tenemos que calcular las magnitudes que nos piden. Bueno, S vale menos 12. Yo cuando lo hice yo he puesto S', es S. S es la distancia entre el objeto y la lente, y como está hacia la izquierda, sería negativo. I partido I', o mejor dicho, I' partido I, que es el aumento lateral, nos dicen que vale 0,3. Bueno, sabéis que I' partido I es igual que S' partido S. Esto sabemos que es 0,3, S sabemos que es menos 12, y por lo tanto S' será igual a 0,3 por menos 12, y me da un valor de menos 3,6. Es decir, que la imagen va a estar
a 3,6 centímetros a la izquierda de la lente divergente. Y ahora ya aplicamos la otra ecuación conocida de las lentes. 1 partido f' es igual a 1 partido s' menos 1 partido s. S' lo sabemos, menos 3,6, S lo sabemos, menos 12, operamos y obtenemos un valor de f' igual a menos 5,14. Y ahora ya podemos hacer el diagrama de rayos. Esta sería la lente divergente. El foco, que está a 5,14, aquí hay un error, he puesto metros y es centímetros, arreglado. A 5,14 centímetros a la izquierda de la lente. Bueno, pues si esto es 5,14, 12 será aproximadamente por aquí. Lo he hecho como evidente con una forma aproximada. No he cogido una regla para dibujarlo. Vosotros en un examen podríais hacerlo perfectamente. Este sería el objeto, no nos dice el tamaño y trazo los rayos. El primero paralelo y el rayo al pasar por la lente se separa del eje óptico. ¿Con qué dirección? Con la que me da el foco. Este sería el primer rayo. El segundo, el que no se desvía, el más fácil, el que pasa por el centro de la lente. No se desvía, no se cruzan los rayos, sino sus prolongaciones. Por lo tanto, es una imagen virtual que estaría aquí. Como veis, es bastante más pequeña que esta de aquí. Es la tercera parte aproximadamente. 0,3 veces el tamaño del objeto. Y bueno, ya estaría hecho el ejercicio. Vamos a pasar a hacer el quinto y último. A. Determine la longitud de onda de de Broglie asociada a una pelota de 30 gramos de masa que tiene una velocidad de 15 metros segundo menos 1. Compare el valor obtenido con el orden de magnitud de la longitud de onda para la radiación visible lambda igual a 10 elevado a menos 7 metros. ¿Y qué consecuencia se deriva? Bueno, esto es facilísimo. Lo único que tenemos que hacer es aplicar la ecuación que nos da la longitud de onda asociada de de Broglie de cualquier objeto que se está moviendo. H nos lo dan en los datos finales del examen. La masa nos la dan, la tenemos que pasar a kilogramos, 30 entre 1000, y la velocidad me la dan, 15 metros por segundo. Lo conocemos todo y tenemos un valor de 1,47 por 10 elevado a menos 33 metros. Esto es un valor pequeñísimo, sobre todo si lo comparamos con la longitud de onda de la luz visible, 10 elevado a menos 7. Esto es un valor muy pequeño y es por ello por lo que los objetos macroscópicos, una pelota, una silla, un coche, un camión, cualquier objeto macroscópico tiene una longitud de onda asociada muy pequeña y por lo tanto podemos despreciar la naturaleza ondulatoria de estos cuerpos macroscópicos. No ocurre lo mismo con los cuerpos, con las partículas atómicas, como los neutrones, los electrones, los protones, puesto que como su masa es muy pequeña, la longitud de onda ya sí es apreciable. Bueno, y vamos a ver el apartado B. Para poner de relieve el efecto fotoeléctrico se comprueba que es preferible que sobre el metal incida luz ultravioleta. Bueno, cuando dice el metal, pues no sé si se refiere a un metal o a los metales en general. Bueno, nos da la longitud de onda de la luz ultravioleta, 4 por 10 elevado a menos 7 metros, y la longitud de onda de la luz roja, 7 por 10 elevado a menos 7 metros. ¿A qué es debido que se utilice la luz ultravioleta en vez de la luz roja? Bueno, pues sencillamente a que la luz ultravioleta tiene menor longitud de onda y por lo tanto mayor energía. Y esto será suficiente para que se provoque el efecto fotoeléctrico. Normalmente muchos de los metales tendrán un trabajo de extracción que será superior a la energía de la luz roja, pero inferior a la energía de la luz ultravioleta. Por lo tanto, la luz ultravioleta sí producirá el efecto fotoeléctrico y la luz roja no producirá el efecto fotoeléctrico. Bueno, como curiosidad, no creo que haga falta, pero yo lo he hecho. He calculado la energía de la luz ultravioleta, de los fotones de luz ultravioleta y de los fotones de luz roja. La energía es igual a Hc partido lambda, lo conozco todo, calculo, 4,97 por 10 elevado a menos 19. Y fijaros que los fotones de luz roja tienen menos energía, 2,84 por 10 elevado a menos 19. Si el trabajo de extracción se encuentra entre estos dos valores, para muchos metales, la luz ultravioleta sí producirá efecto fotoeléctrico, mientras que la luz roja no producirá efecto fotoeléctrico. Bueno, pues con esto se acaba el examen. Y recordaros que si hay buenos, que no salgáis a la calle, que estudiéis. Y aquí tenéis un blog en el cual podéis encontrar relatos y novelas que he escrito en los últimos años. Pues nada más. Hasta luego y a pasarlo bien.